Buenas tardes a todos, nosotros somos el Grupo B, el cual está conformado por Tomás, Carlos, Miguel y quien les habla, Juana. A lo largo de los diferentes debates hemos tomado la postura de que los estudiantes no vuelvan de manera presencial a los colegios públicos. Es evidente que estudiantes, profesores y padres desean que se regrese a las clases presenciales, ya que como se pudo evidenciar en los debates anteriores, mencionada por nuestros compañeros de la contraparte, es esencial para el desarrollo mental de los estudiantes. Pero en estas instancias es cuando se debe velar por la salud de toda la población colombiana, ya que es la prioridad. Es por esto que a continuación se explicará el argumento de por qué no es conveniente que los estudiantes de colegios públicos regresen a clases. La mayoría de los colegios públicos del país no cumplen con una infraestructura adecuada para llevar a cabo la reintegración de los estudiantes a las clases presenciales. En los colegios públicos, según el Ministerio de Educación, en primaria los salones cuentan con una capacidad promedio de 30 estudiantes, quienes ocupan 2 metros cuadrados de espacio, y en bachillerato cuentan con capacidad de hasta 40 estudiantes, quienes ocupan entre 1,60 y 1,80 metros cuadrados. Esto hace que en primaria solo pueda asistir la mitad del curso y en bachillerato no puedan asistir ni siquiera la mitad por el distanciamiento que deben tener, ya que requerirían como mínimo 4 metros cuadrados de distancia. Por otro lado, el regreso de los estudiantes supone que un gasto extra de recursos por parte de la institución en términos de infraestructura y de cuidado. En primer lugar, en cuanto al cuidado, ya que pues para mantener muchos de los útiles que se encuentran expuestos y en constante manipulación por los individuos, se necesitan tener los implementos pues, necesarios de bioseguridad, como bien lo son el alcohol, el desinfectante, el antibacterial, el jabón, etcétera. Ya en cuanto a la infraestructura, un informe presentado por el FECODE dice que en las discusiones que han tenido con el gobierno se les presentaban unas cifras del Ministerio de Educación que señalan que se requerían más de 80 billones de pesos para la parte de la infraestructura, es decir, para lograr mantener una infraestructura adecuada para mantener la salud de los jóvenes. Es decir, esta es una inversión prácticamente obligatoria para volver a clase. Ahora, cabe destacar que existen 1.740 colegios privados, los cuales albergan aproximadamente 530.000 estudiantes solo en Bogotá, mientras que existen 400 colegios públicos, los cuales albergan 780.000 estudiantes. Notes entonces el contraste de aglomeraciones que se ven en los colegios públicos con respecto a los colegios privados. Sacando un promedio, estaríamos diciendo que en cada colegio privado se encuentran aproximadamente 305 estudiantes, mientras que en cada colegio público se encuentran matriculados 1950. Y cabe destacar, uno, que esto es solo en Bogotá, y dos, que estos extractos de colegios no son todos los colegios o toda la densidad poblacional de estudiantes que existe en Bogotá. Esto es solo un extracto para demostrar un argumento, ya que si lo vemos a gran escala, evidentemente las tendencias se seguirán mostrando en este hilo conductor. Ahora, incluso en el más óptimo de los casos hay que recalcar que muchos de los padres de familia no están dispuestos. Incluso un artículo de la semana menciona que solo el 11% de los padres están dispuestos a mandar a sus hijos de vuelta al colegio. Asimismo, Juan Pablo Aljure, presidente del Colegio Rochester, el cual fue el primero del país en reabrir, explicó que obtuvieron el aval para funcionar presencialmente en plena pandemia gracias a una inversión de 400 millones de pesos en 24 baterías de puntos de lavado, desinfección y secado de manos con sensores inalámbricos, cámaras de reconocimiento facial, la verificación de temperatura y señalización en todo el colegio. Además, adecuaron los salones para albergar 16 estudiantes por clase con una distancia de 2 metros entre cada uno. Si nos ponemos a ver a gran escala las medidas que el Colegio Rochester implementó, no son un extra, son medidas absolutamente necesarias para mantener el distanciamiento social y mantener el cuidado para cada estudiante, porque todo eso se sigue las medidas de seguridad y la misma infraestructura necesaria.
Por otro lado, Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres de la Familia, coincide en que son pocos los colegios en capacidad de cumplir con los protocolos que den completa tranquilidad a las familias. Colegios campestres o de estratos altos no tendrán problemas, pero ¿cómo hará la inmensa mayoría de colegios, teniendo en cuenta que la mayoría de colegios a nivel nacional son de carácter público, si tenemos en cuenta también las periferias de las áreas metropolitanas? Estas son algunas de las razones por las que es difícil apostar por la alternancia. El presidente de FECODE, Nelson Alarcón, ha reiterado que no están dadas las condiciones para el regreso a clase y dice lo siguiente, abro comillas: es lo que más queremos como profesores, pero el escenario real es que en medio de esta pandemia eso no es posible. Hay un rezago en infraestructura, hay colegios sin agua potable, cierro comillas. Por otro lado, los mismos padres de familia están de acuerdo con la posición de los docentes, abro comillas. Si no existen las garantías, no vamos a enviar a nuestros hijos. En el sistema público no hay infraestructura que garantice que se cumplan los protocolos. Por cada lavamanos en un colegio, ¿cuántos alumnos hay? Cierro comillas. Esto lo dijo el representante de los padres, Carlos Ballesteros. Por ejemplo, en más de 220 colegios públicos del departamento de Bolívar existen alrededor de 7.200 baterías sanitarias, es decir, inodoro y lavamanos. En promedio, 70 estudiantes utilizan cada unidad, aunque la norma permite un máximo de 25 estudiantes por batería sanitaria. Es decir, solo en Bolívar faltan 4.860 unidades. De acuerdo con cifras de sede de trabajo, esta situación se repite en muchas regiones, incluidas en las grandes capitales. A las inversiones en infraestructura, que no son menores, es necesario agregarles tapabocas, guantes y elementos de desinfección, así como el personal que efectúa estas labores. Abro comillas. Si ya teníamos problemas con dotación de cosas básicas del colegio en época normal, imagine con todos estos elementos de bioseguridad que además se suman al atraso de nuestra infraestructura educativa. Nosotros no iremos a los colegios ni con alternancia, ni siquiera en los municipios no COVID, si es que se les puede decir así, cierro comillas. Esto aseguró el líder del gremio de docentes, Nelson Alarcón. Con este último inciso de evidencias, buscamos demostrar claramente que implementar la alternancia no es algo que brinde una solución para todos los estudiantes, y mucho menos que es un proceso fácil de llevar a cabo. Podemos ver que no es rentable en las condiciones en las que nos encontramos, incluso muchos colegios privados ni siquiera han sido capaces de implementar sus propias medidas de bioseguridad. Y como podemos ver, para poder llevar a cabo la alternancia se debe tener una previa aprobación del Ministerio de Educación, como se evidencia en el siguiente fragmento. Varios departamentos del país ya determinaron que este año los colegios públicos terminarán virtualmente. Abro comillas. Hemos decidido que Antioquia privilegiará la educación en casa este resto del año para nuestros colegios oficiales. Los privados tienen autonomía y entonces podría cada uno decidir el regreso a las aulas. Ellos, de acuerdo con las modificaciones, exigencias del Ministerio de Educación y la inversión que se pueda hacer para implementar los protocolos de bioseguridad, podrían regresar a las clases presenciales, cierro comillas, dijo la secretaria de Educación de Antioquia, Alexandra Peláez. Como podemos ver, en el Atlántico y Santander también se va a tomar la misma decisión. Ya teniendo todo esto en cuenta, logramos concluir que efectivamente la salud mental, la cual pues defendía mucho nuestra contraposición, es bastante importante. Que el libre desenvolvimiento de la personalidad y el goce de los estudiantes es importante, y que se necesitan pues cierto relacionamiento y una conexión entre estos mismos personajes. Entonces, para esto proponemos que dentro de los mismos colegios se logren proponer ciertos espacios mediante los cuales por medio de Zoom estos puedan tener un espacio más grande, como puede ser, digamos, el espacio de descanso, en los cuales pues estos se puedan reunir por medio de las salas virtuales, como bien lo permite la plataforma de Teams, Microsoft Teams, donde puede uno crear salas y uno puede efectivamente ahí encontrarse con sus amigos y hablar, entonces para que tengan este mismo espacio de desenvolvimiento a corto plazo. Ahora bien,
Ya a largo plazo, si bien dijimos que la alternación no era una solución viable a corto plazo, se puede ver que a largo plazo sí lo puede ser, teniendo en cuenta que ya Colombia está en proceso de legalización o de traer las vacunas para 10 millones de personas a través del mecanismo COVAX. Y asimismo, si bien la curva todavía no se ha aplanado completamente, ya está en ese proceso y se espera que para ya inicios del año que viene ya se haya aplanado. Por ende, podemos ver que efectivamente los estudiantes se pueden mantener en un espacio donde se divida el espacio virtual y el espacio ya físico para el desenvolvimiento de los estudiantes.